Gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Dios es bueno? Bueno, vamos a abrir la Biblia en Santiago, en la carta de Jacobo. Bueno, Santiago capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 4 para agarrar donde estábamos la semana pasada y seguir adelante. Santiago capítulo 1. Versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que en tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos diriges, Señor, en las calidades que necesitamos, Señor. Señor, gracias, Señor, porque tú nos diriges en paciencia, Señor, ahora en perseverancia, Señor. Dirígenos, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Amén. Santiago es muy diferente que las otras cartas que estamos acostumbrados a las cartas de Pablo. Y Pablo está escribiendo a gentiles y judíos mixtos, usualmente a personas recién convertidas. Santiago está escribiendo mayormente a judíos que habían convertido a Cristo, que tienen más conocimiento, entienden mejor la salvación por fe, y él está agarrando otra parte. El problemática que tenían ellos es un poco diferente. Santiago dice mucho en pocas palabras. Santiago ha sido comparado con los proverbios. Y los proverbios son, proverbios, que son pequeños mensajes muy concentrados, que dan mucho ánimo, que dan sabiduría de Dios, nos instruyen en la sabiduría de Dios, que Dios tiene para nosotros. Son muy concentrados. Bueno, Santiago es muy concentrado. El pan es nutritivo y esponjoso, pero el chocolate es pequeño y tiene más calorías que el pan grande, ¿no? Es muy concentrado lo que hay en Santiago. Es muy bonito como habla, similar a los proverbios. Son dichos cortos, pero llenos de sabiduría, de significado. Usualmente habla de verdades generales, no tanto en absolutos. En los proverbios dice que el avisado ve el mal y esconde, pero hay veces que a una persona mejor preparada puede tener ataques, ¿no? Está hablando por lo general de preceptos que son muy perceptivos, de que hablan mucho de cómo es la naturaleza humana, cómo somos. Tiende a ser muy práctico, no tanto alto teología, sino más bien llevando las verdades de Dios a lo práctico.
Y a veces las cosas pueden parecer obvios y no es tan obvio. Está hablando algo más profundo que tienes que verle poquito para entender bien. Como vimos la semana pasada, acerca de las pruebas, de la paciencia. Cuando habla de la paciencia en las pruebas, no está hablando de que pues nada más aguante. Está hablando de tener una esperanza futura de que las pruebas y dificultades que pasamos tienen propósito en Dios para la eternidad. Y aquí pregunta, ¿te falta sabiduría? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuántos necesitan sabiduría de parte de Dios? Más. Una persona inteligente reconoce su necesidad de que Dios nos dirija. Es decir, esto está escrito a todos. Todos necesitamos la sabiduría. Todos necesitamos la dirección del Señor. Esta parte está hablando de sabiduría, de la dirección, de entender cómo debemos nosotros llevarnos. Y aquí da los pasos pues, muy uno tras otro. Si te falta sabiduría, pídeselo a Dios. Pues es obvio, ¿no? Si te falta, pues, ¿cuántos reconocemos que necesitamos sabiduría? Sí. Siguiente paso es pedirlo. Hay alumnos que están en la escuela y no entienden ni papa y nunca preguntan. Veo a los maestros diciendo eso. Y nosotros tenemos que pedir, pero tenemos que pedir a Dios. La fuente de sabiduría mayor es Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es tener un respeto y reconocer a Dios. Tenemos que buscar de Él dirección. ¿Cuántos lugares luego buscan la sabiduría? Y hay personas que buscan qué debo hacer y van al brujo. El brujo no sabe nada. Hay personas que van con el psicólogo y hay unos muy buenos psicólogos, pero hay otros psicólogos que ellos necesitan mucha sabiduría y no lo tienen. Hay personas que van con sus papás, qué bueno. Hay personas que van con personas sabias, qué bueno. Digo, si quieres sabiduría, busca a alguien que tiene sabiduría, ¿no? Pero aquí dice, si a alguno falta sabiduría, ¿a quién debemos pedir? A Dios. ¿Cuántas dan gracias a Dios por esta hermosa promesa que podemos pedirle a Dios sabiduría? Qué hermoso. Dios quiere darnos su sabiduría. Él quiere que nosotros sepamos. Él quiere dirigirnos. Él quiere que seamos instruidos. Aquí dice, si alguno de vosotros falta sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos. ¿Cuántos? ¿Cuántos son todos? Dios da sabiduría al cristiano que busca o solamente al muy hiper bueno. Dios da a todos. A todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Esa es una promesa universal.
Dios quiere darnos sabiduría a la persona, a quien sea que le busque. Dios desea dar sabiduría. Y aquí habla de la naturaleza, cómo Dios nos da. Yo, no sé cuántos de ustedes en algún tiempo estabas en clase y el maestro explicando y explicando y tú le perdí hace como media hora. Pero muchas veces no quieren decir, maestro, no entendí. Porque es intimidante. Yo soy el burro de la clase. ¿Cuántos todo? Pues es intimidante. Uno siente, y hay maestros que son, ¿quién es el burro que no entiende? Este es tan claro como el agua. ¿Quién no podrá entender esto? O sencillamente siguen de ignorantes. Pero aquí dice hermosa, es hermoso como habla aquí, como Dios nos quiere dar sabiduría. Da a todos. Y luego dice aquí que Él da abundantemente. No es, ok, tienes 3 minutos para entender la contestación. Él abunda a lo que nosotros necesitemos. Y dice aquí que Él da abundantemente y sin reproche. ¿Qué significa sin reproche? Sin regaño, sin avergonzar. Podemos nosotros ir delante de Dios y decir, Señor, es que no entiendo. Y el Señor nos puede dar sabiduría. Él puede instruirnos en lo que necesitamos entender. Dios tiene el tiempo para instruirnos, para guiarnos, para darnos la sabiduría que nosotros necesitamos. Y dice esta promesa. Él da abundantemente sin reproche y le será dado. Es una promesa. Él está recalcando aquí, Él está subrayando y le será dado. ¿Cuántos creen que Dios quiere darnos sabiduría? ¿Cómo Dios nos da sabiduría? ¿Cómo Dios nos habla de su sabiduría? ¿Cuántos Dios te ha dado luz a través de su palabra? Tú ves, entiendes algo. Él nos da dirección. Él nos ayuda a ver lo que necesitamos saber. En Salmos 1, Proverbios 1, perdón. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina. Hay cosas de sabiduría que debemos entender, sabiduría y doctrina. ¿Cuáles son las bases de la verdad? Para conocer razones prudentes. Si tú estudias la palabra de Dios, Dios te instruye en prudencia, en lo que es lo correcto. Para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dios te da un equilibrio de que tú estás bien balanceado. Para dar sagacidad a los simples. Hay personas que lo creen todo. Eso no es sabio. La sabiduría de Dios nos ayuda a ver qué es verdad y qué es falso.
A los jóvenes inteligencia y cordura. Bueno, las palabras en hebreo son preciosas, pero no voy ahí. Es hermoso como Dios nos da el consejo y la sabiduría. Esto es la promesa. Dios nos da por medio de su palabra, más que tú buscas, entiendes la palabra de Dios, más sabio vas a ser. Dios puede darnos sabiduría por medio de su Espíritu Santo que nos guíe. Dios puede darnos sabiduría a través de la conciencia. La conciencia es la voz de Dios que dice, no hagas eso. Eso te va a ir mal. Eso es un tropiezo. Y nuestra conciencia nos alerta, nos ayuda a entender. Dios puede hablarnos a través de consejos sabios de cristianos que buscan a Dios. Pero Dios tiene muchos medios, pero tiene que ser su sabiduría. Pero aquí nos da unas condiciones. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Hay condiciones. Tenemos que pedir con fe. ¿Cómo podemos pedir con fe? Yo por eso digo, Santiago, pues ahí tú tienes que pedir creyendo que la respuesta que Dios está dando es lo mejor. No sé cuántos de ustedes han tenido de que alguien te pide un consejo. Oye, ¿qué debo hacer? Y tú le dices, pues debe ser así, así. Y hacen completamente lo contrario. Como que le preguntaron bueno, lo que él hace, yo voy a hacer lo contrario. Nunca te ha sucedido. La fe es una confianza en Dios. Si tú no confías en la sabiduría, en lo que Dios te diga, Dios no te va a hablar. Adán y Eva, Dios les dio una sola regla. Tú puedes comer de todos los árboles que hay en todo el huerto de Edén. Tú puedes comer de lo que tú quieras. Tú puedes comer del árbol de la vida y tener vida eterna. Solamente hay un árbol que no puedes comer. Y luego viene Satanás. Y Satanás dice, Dios es malo. Él no quiere que tú tengas lo mejor. Él no quiere que tú te diviertas. Dios es malo. El consejo de Dios era, evita esto. El consejo de Satanás fue, hazlo. Y ellos confiaron en la mentira de Satanás en vez de confiar en la verdad de Dios. Y a la raza humana desde entonces nos ha ido, pero en feria. ¿Cuántos creen que Dios tenía una idea mejor? ¿Cuántos creen que si Dios nos dice no, cuántos creen que es para lo mejor de nosotros? Tenemos que tener fe en Él. Si Dios dice así, debemos nosotros entender de que su consejo, su sabiduría es mucho mejor, pero todo el mundo allá dice lo contrario. Tenemos que tener fe
en Dios y no dudar nada. No debemos nosotros ser personas que dudamos. Aquí habla de ser de personas de dos mentes, de que sí, que no, que sí, que no. ¿Cuántos batallan en esto? Lo aconsejamos a alguien y le dijimos eso y esto y esto, y a nosotros decía, sí, okay, tú eres mi pastor, yo voy a hacer lo que tú dices. Y nada más salimos nosotros y hacía todo lo contrario. Entiendo cómo se siente Dios. Dice aquí, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante del hondo del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte para otro. Hay personas que se meten con Dios con una enjundia que ahí se avientan y luego se rajan. Son como las olas del mar de que están arriba y están abajo. Están arriba, están abajo. Que yo soy todo para Dios. Ay, ya estoy agüitado. No debemos ser como las olas del mar que están arriba y abajo y arriba y abajo. Tenemos que tener la fe en Dios. Señor, yo confío en ti. Si estoy arriba, tu promesa es verdadero. Si yo estoy arriba y me siento bien, o si yo estoy abajo me siento mal, tu palabra no cambia. Tu verdad no cambia. Hay demasiadas personas que quieren un sentir. No es por sentir, es por lo que Dios dice. No como tú sientes acerca de lo que Dios dice. Lo que yo creo que Santiago está haciendo es llegando a un problema mayor de nosotros. Primero él habló acerca de en medio de las tribulaciones nosotros tenemos que tener paciencia. Y aquí él está diciendo el problema no es de que no sabemos. El problema es que no queremos. ¿Cuántos de ustedes saben qué comidas debes comer para ser saludable? ¿Cuántos comen estas comidas? ¿Cuántos pues hay comidas que tú sabes que te hacen mal? Y yo sé que nunca comes de esto, ¿no? Entonces no es de que te falte sabiduría. Es que, bueno, está difícil. ¿Cuántos de ustedes saben qué cosas necesitas para estar bien económicamente, de tener tus gastos en balance? De que tú tengas, queremos juntar para esto, pero nunca logra porque gastamos en tonterías. Nosotros sabemos muchas veces lo que debemos hacer. No es por falta de sabiduría. Es por falta de fidelidad. Es por falta de mantenernos
firmes en el Señor. Muchas veces preguntas a una persona que está en un problema y digo, ¿tú qué consejo le darías a otra persona que está en la misma situación como tú? Y luego saben, pues debe ser esto y esto y esto. Bueno, ¿qué has hecho? ¿Por qué somos así? Santiago es mañoso. Nos da justo donde estamos. Amén. Muchas veces no es de que no sabemos, no es que no tenemos la sabiduría. Es que necesitamos ser fiel en lo que Dios nos designa. Cómo Dios nos dirige aquí con tanto amor, con tanta dirección, nos hace ver una forma amable nuestra necesidad. Como un pastor dijo, pues nuestra dirección determina nuestro destino. Si tú dices, yo por fe yo quiero esto, yo por fe yo quiero llegar allá, y tú estás yendo para acá, no cuadra. Tú puedes decir, por fe voy a llegar allá, y tú estás yendo para acá. No es, mucho de lo que está hablando a través de Santiago es, Pablo habla mucho de que el justo por su fe vivirá. Santiago habla del otro lado de que la fe verdadera sin obras está muerta. Tenemos que ser consecuentes en nuestras acciones con lo que nosotros decimos. Tenemos que ser consecuentes en lo que en nuestros actos con la fe. La fe verdadera tiene obras, va a actuar. No es lo que dices, es lo que tú haces. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos quieren llegar donde Dios desea para ti? Amén. Y la respuesta aquí es muy sencilla. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces el problema es de que nuestros deseos son informados por lo que alimentamos. Y luego hay personas que se les olvida leer la Biblia, no se congregan muy a menudo, pero ahí están 20 horas al día en WhatsApp con el chisme y en Facebook envidiando lo que tiene el otro. Están viendo telenovelas o lo que ahora es, están viendo tontería en medio. Películas que le atraen hacia lo negativo. Están juntándose con personas malas. Y lo preguntan por qué piensan mal. ¿Por qué será? Si yo quiero acercarme a Dios, yo voy a tener que dejar atrás compañeros que me alejan de Dios. Sorpresa. ¿No lo sabes? Pues sí lo sabes, pero es bien cuate.
si yo quiero acercarme a Dios, yo voy a tener que dejar las cosas que me son tropiezo. ¿No lo sabe? Sí lo sé. Entonces, nuestro destino es determinado por la dirección en que andamos. ¿Cuántos quieren llegar a buen destino? Tenemos que seguir bien en el camino que Dios tiene para nosotros. Y esta es manera que mucho hablan en los proverbios, del camino del justo. Tenemos que acercarnos a Dios. ¿Dónde quieres llegar con tu familia? ¿Cuántos quieren una familia bendecida? Como Dios lo desea. Amén. En una familia centrada en Dios, hay una búsqueda de Dios. En una familia centrada en Dios, hay honor. El varón honra a su esposa, la esposa honra a su esposo. Hay respeto, hay perdón, hay amor. ¿Cómo andamos? Hay familias donde, ¿por qué es que con gente que ni conocemos, buenos días, muchas gracias, y con la familia, oye, la otra persona no es nada? ¿Cómo tenemos una familia que honra a Dios? Pues en la manera que nosotros caminamos. Esto es, a veces la sabiduría es, oye, qué obvio. Bueno, si es tan obvio, ¿por qué no lo haces entonces? Aquí Santiago está hablando a un pueblo que lo sabían todo. Muchas veces el problema no es de que no sé. Pablo escribía a mucha gente que en verdad no sabía. Santiago está escribiendo a un pueblo que sabían, pero no es solamente el saber, es el actuar. Y muchas veces yo veo personas cuando empiezan el camino del Señor, son más como olas del mar, y luego cuando poco a poco están más fieles y más fieles y más fieles. Y así crecen en Cristo. Y debemos ser más y más fieles y menos fluctuantes. Y hay personas que llegan a un punto de su vida que ya están bien con el Señor, entonces pues empiezan las cosas del mundo a traerles otra vez. Y hay otra vez ellos están como las olas del mar. Qué hermoso, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos dirige en su palabra, en algo que pues tú lo puedes leer esto bien rapidito y ni ver lo que le importa lo que Santiago nos está diciendo. Dice, el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte para otra. No piense pues el tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí dice, la persona que es inconstante no va a recibir nada de parte de Dios.
Como que Dios está diciendo, yo te voy a decir la verdad, pero si tú no me vas a obedecer, ni te voy a decir. Dios nos ayuda cuando nosotros estamos buscando su rostro. Pero la persona que es como la ola del mar, ni cree que vas a recibir algo de parte de Dios. Ni crees que Dios va a darte lo que tú deseas. ¿Cuántos quieren recibir lo que Dios tiene para ti? Amén. ¿Cuántos han conocido gente inconstante? Vivimos en un mundo que es más y más difícil ser constante. Y yo veo que el primer valor que nos habló Santiago fue la paciencia. Ahora, Él nos está guiando que necesitamos nosotros ser constantes. Ustedes saben el cuento de la tortuga y el conejo. Arranca el conejo y luego se echa un sueño y la tortuga ahí va. ¿Y quién gana? La tortuga. Y yo he visto así mucho. A veces hay gente que tú los ves que es un cometa, pues ahí va como loco y luego como cometa pues, explota. No hace nada. Ay, qué brillante, lo desaparece. Y hay personas que ahí van, ahí van, ahí van. Y van creciendo, van volviéndose más firmes en el Señor. Van agarrando más fe, más de lo que Dios desea. Aquí en Confra, una de las cosas, hacemos las cosas con propósito. Nosotros buscamos que todos leen su Biblia, leen el tiempo con Dios. Queremos que asistan regularmente. Tenemos los cursos y luego somos malos de que tienes que estar en todas las clases del curso. ¿Por qué somos así? Porque como dice la Biblia aquí, nosotros necesitamos constancia. La persona que va a crecer es la persona que, no es la persona que de un día, pues, ay, gloria a Dios, Dios me tocó, y ahí leen de Génesis hasta Levítico y luego se duerme. Y luego no agarra la Biblia otra vez por otro año. Sino la persona que ahí va. Y ahí va, y hasta Levítico lee todo. Dios desea que seamos un pueblo que sepamos ser constantes. Me encanta aquí hay promesa. Hay promesa que Dios tiene sabiduría para nosotros. Y Él no da un poquito. Bueno, si me buscas y todo, pues si subes hasta la montaña te voy a dar una palabrita. No, dice, yo doy abundantemente a quien pide, pero tienes que pedir con fe. Hay veces que Señor, dime lo que tú quieres. Dime es que no oigo de ti. Y Dios dice, haz la última cosa que te dije hacer que no hiciste. Ay, pero no quiero. Pues antes de el cuadrito B, primero tienes que pasar por el cuadrito A. Cuando cumples el cuadrito A, pues ya puedes ir a B. Dios desea
No es de que Dios es malo, de que Él no nos quiere dar. Dios quiere. Pero si Él nos da la respuesta, nosotros tenemos que caminar con Él. Tenemos que obedecer. Me encanta, qué hermosa esta promesa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. ¿Cuántos piden a Dios? Señor, diríjame, Señor. Instrúyeme, guíame. ¿Cuántos Dios te ha guiado? Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las promesas que tenemos en Él? Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios fuerte, poderoso. Te damos gracias, Señor, porque tú nos diriges a través de tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos guías a ser constantes, creyendo en ti, Señor, en tus promesas, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que sabemos que necesitamos hacer, Señor. Señor, que seamos no solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra. Y a ti, Señor, te damos toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.